18 horas con 7 minutos, 6 de la tarde, 7 minutos en Radio Sucre, la frecuencia informativa, la marca deportiva. Nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes y plataformas digitales. Estamos en vivo a través de Sucre Televisión Online. A esta hora le damos la más cordial bienvenida a don Carlos Espinosa. Él es canciller de la Universidad Metropolitana del Ecuador. Con él vamos a tocar un tema muy importante. Según un informe del 2022 del INEC, la principal causa para que exista deserción escolar es la falta de recursos económicos. Ya los padres de familia han priorizado en comer o acceder a la salud, a la educación, pues no alcanzan los recursos para comprar útiles escolares, movilización, entre otros puntos. Y a esto yo le sumaría también la vacuna en el tema de la delincuencia. Muchos establecimientos educativos están pasando momentos difíciles porque padres de familia ya no están enviando a sus hijos a las escuelas por este tema de las vacunas. 18 horas con 8 minutos. Don Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Luis? Y buenas tardes a todos los televidentes y radioescucha de Radio Televisión Sucre. Buenas tardes. ¿Qué lectura le da a todo este informe del INEC? Mi respiración profunda. Es que podríamos analizar, valga la redundancia, la profundidad de las estadísticas del INEC, pero yo quisiera ir un poquito más allá. Hablamos de números fríos, de números relativos, hablamos de cerca de 200,000 niños que no pueden ingresar a las escuelas o no pueden regresar, pero son 200,000 niños que por diferentes factores no han podido regresar a la escuela. Pero esos niños tienen 200,000 papás, esos niños tienen 200,000 mamás, son 200,000 abuelas, tienen 200,000 tíos, seguramente tienen hermanos. Entonces nos estamos dando cuenta que el futuro del Ecuador no está accediendo a la educación y que internamente en cada una de nuestras casas hay un familiar que está preocupado por el futuro de sus hijos. Yo tengo 2 hijos y me preocupa el que mi hijo puede ir a su escuela, pero tuvo afecciones, preocupaciones después de la pandemia. Siento temor por la inseguridad de cómo, cuándo y a qué hora regrese de su escuela. Son muchos factores que seguramente los ciudadanos hoy tenemos que visualizar con luz larga y ver qué solución le damos a que los niños sean los que vayan a la escuela. Yo veo cómo la ministra de Educación o muchos funcionarios de este gobierno o de los anteriores, o leo yo las estadísticas del INEC, y el INEC nos dice que no hay recursos económicos para la colación escolar. Entonces un niño que no tiene acceso a su desayuno, es un niño que seguramente el azúcar también le desciende a las 11 de la mañana, así como a todos los seres humanos, porque no tenemos un bocado. Pero si yo comparo también las mismas estadísticas del INEC, me estoy dando cuenta que en las cárceles hay 3 comidas aseguradas: el desayuno, el almuerzo y la cena, de seres humanos iguales, que cometieron un error, que están pagando una pena, pero no estamos observando que estamos retirando lo principal al futuro de la nación. O sea, a los niños no estamos atendiendo, y estamos atendiendo oportunamente a personas que están pagando una pena por ser contrarios al ordenamiento jurídico de la sociedad. Entonces, ante esa visión, yo como educador sí me preocupo, porque estamos administrando mal los recursos, estamos haciendo una pésima gestión en la administración de la educación. Quizás las cárceles también sean un centro donde los educadores podamos ayudar en la formación y en la rehabilitación de estos seres humanos que están pagando algún tipo de condena. El informe pero que da los el INEC, niños, don Carlos, el informe que da el INEC dice que la principal causa de la deserción escolar es la falta de recursos económicos de los padres.
pero el INEC está dando una lectura superficial, no de fondo, porque Pero, el tema económico es de fondo. don Luis, si le estoy diciendo que en las cárceles están aseguradas las 3 comidas, pero en las escuelas públicas no está asegurada la colación, es que estamos administrando mal los recursos de todos los ecuatorianos y no estamos dándole prioridad a la juventud o a los niños. Hay muchos mecanismos que podríamos implementar, articular a las escuelas públicas, al sistema de educación superior, a las empresas, de tal manera que, por citar ejemplos, todas las escuelas de educación, las escuelas de parvularios, podrían, dentro de su plan de tesis, dentro de sus proyectos de vinculación con la colectividad, con la sociedad, poder acudir donde esos niños a darles formación. Pero ¿quién no está administrando bien los recursos? ¿Quién? ¿El Estado ecuatoriano? El administrador, que en este caso tiene que ser el Estado ecuatoriano, el ministerio, que nos dan frías cifras de 200.000 niños que no pueden ingresar. Pero vuelvo y repito, son 200.000 niños, son 200.000 familias. Sí, señor. Son 200.000 familias que tienen la preocupación de que yo no sé qué va a pasar con el futuro de mi próxima generación. Gustavo, No señor. es 200.000 niños, no. Don Carlos Son Espinosa, familias. Se nos viene una consulta popular. ¿Usted cree que dentro de lo que usted se está refiriendo al tema de seguridad para los niños es lo más correcto? Bueno, el problema de la seguridad es un efecto por no atender prioritariamente la demanda de los ecuatorianos. Si no tenemos trabajo, si no tenemos oportunidades, si 300.000 alumnos jóvenes no pueden ingresar a las universidades y escuelas politécnicas, si no tenemos una estructura deportiva, si no tenemos oportunidades para la gente joven, ¿qué estamos dándole a esta sociedad si a la generación inicial en educación no estamos atendiendo? Y la educación superior no la estamos atendiendo. Y estamos hablando de mejorar, de hacer crecer los centros de reclusión. Pensemos en las escuelas primero. Oiga, qué panorama, don Carlos. ¿Qué panorama, qué escenario que se va a presentar de aquí en adelante en el país, especialmente en el sector educativo, los niños, y que a más de la colación escolar, que obviamente que ya el Ministerio de Educación ha manifestado que no hay recursos, el Ministerio de Finanzas no envía recursos para justamente tener la colación escolar, pero ¿qué pasó con la gratuidad de enseñanza en los planteles educativos? Es que hoy hay, Luis, y radioescuchas y televidentes, yo les puedo hablar de lo poco que he hecho en mi vida, que es educar. Yo 25 años me dedico a esto y yo he visto cómo hoy la pandemia nos hace ver que Radio Sucre tiene aquí una cámara que me está viendo y yo puedo ser teleeducador, pues. Y el que está al otro lado puede ser un alumno al cual yo me voy a dirigir. ¿Qué quiero decir con esto, Luis? Y Radio Escucha, que existen hoy herramientas que me permiten llegar a cada una de las casas de los ecuatorianos, a estos 200.000 niños. Y seguramente alguien me va a decir, pero es que la educación digital o la educación online no les permite formarse adecuadamente. Yo creo que tienen razón. Por eso existen los mecanismos híbridos. Entonces vamos a trabajar en conjunto con esa maestra que está saliendo de la universidad, con esa maestra que se puede conectar desde su casa, pero no podemos dejar de educar a los niños que van a ser el futuro del Ecuador. ¿Qué propone la Universidad Metropolitana? Bueno, la Universidad Metropolitana en 23 años que llevamos de actividad, siempre ha trabajado por cambiar la normativa de la educación superior. Me permito ampliarme un poquito y decir que somos la única universidad inclusiva en el Ecuador. No hoy, que puede ser un speech publicitario, no. Yo conocí hace mucho tiempo el mundo y el entorno de la discapacidad y yo como fundador de la universidad
comencé a trabajar en plataformas y en metodologías, en pedagogías, de tal manera que podamos llegar a cada uno de los ecuatorianos. ¿Cuántas personas no pueden levantarse de su cama hoy para acceder a una universidad, pero tienen sus capacidades cognitivas al 100% y pueden estudiar vía virtual? La Universidad Metropolitana ha desarrollado plataformas tecnológicas que hoy son de primera línea y que pueden cubrir todas y cada una de las demandas de educación en el Ecuador. Bueno. Don Carlos Espinosa, si hablamos de demanda, hablamos de plataforma en el mundo moderno, ¿cuál es la esperanza que le dan ustedes a aquellos que terminan una instrucción superior? ¿A dónde van a dar ellos? ¿A dónde hay fuentes de trabajo? Nosotros hemos desarrollado, fuimos la primera universidad en el Ecuador, junto con una compañía de tecnología ecuatoriana muy grande, en firmar ya hace 6 años la primera currícula universitaria de educación dual. De tal manera que las personas que están laborando, ¿sí?, el mismo tiempo, voy a citar un ejemplo, ustedes que laboran aquí desde las 6 de la mañana, yo les escucho en sus primeras intervenciones, podrían insertarse en la educación dual y ese tiempo que están aprovechando de 6 de la mañana a mediodía o de 2 de la tarde a 7 de la noche, ser parte de su currículo universitario. O sea, Radio Sucre es una aula. Ustedes son educadores, ustedes son comunicadores. Esto es una nueva metodología y eso lo podemos acoger como educación dual. Eso existe. La Universidad Metropolitana se ha preocupado de insertar eso en la normativa ecuatoriana. Hoy se está desarrollando. Hoy existen nuevas jurisprudencias que nos permiten llevar esa educación. Vamos a seguir trabajando, insistiendo en esto. Son 25 años que llevo en esta labor y las herramientas están ahí. Nos hemos dado cuenta que podemos educar. Nos hemos dado cuenta que los profesionales pueden asesorar, no desde aquí. Un contador puede llevar contabilidad vía virtual, no solo para una empresa ecuatoriana, sino para una empresa de cualquier parte del mundo. Lo podemos hacer a través de la tecnología. Bueno. Hoy tenemos que empujar ese tipo de estructuras, ese tipo de plataformas. Hay oportunidades y lo he hecho durante 25 años, estoy seguro que lo voy a seguir haciendo y hay las oportunidades. Y ahí están las puertas abiertas de Radio Sucre siempre. Don Carlos Espinosa, canciller de la Universidad Metropolitana del Ecuador. Gracias por su gentileza de visitar Radio Sucre y en cualquier otro momento esperamos molestarlo nuevamente para que no sea la última. Nunca me molestan, la verdad es que hay algo que me apasiona y que es transmitir oportunidades y educación. Eso es lo que he hecho durante los últimos 25 años de mi vida. Tenga la seguridad, Luis, y todos los radioescuchas y televidentes de TV Sucre, que eso es lo que voy a seguir haciendo y hay oportunidades. Hay oportunidades y es de tomarlas, es saber tomarlas. Perfecto. Éxito, felicitaciones, don Carlos.